vamos a disfrutar el tema del día de hoy, que es Shbalam Nach, resistencia desde otras miradas. Georgina Rosado es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la licenciatura de Ciencias Antropológicas en la UADY. Tiene una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. Es profesora, ha sido profesora investigadora de la UADY durante 33 años, donde realizó diversas investigaciones sobre la mujer y las relaciones de género, la cultura maya, la violencia y discriminación entre los jóvenes, entre otras temáticas. Pionera en la aplicación de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación en Yucatán. Autora y coordinadora de diversos libros sobre los temas mencionados, así como de artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales. Durante la gestión de gobierno 2007-2012 fue directora general del Instituto para la Equidad de Género del Gobierno de Yucatán, integrante del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia y del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007-2012. Siendo directora de este instituto, desarrolló un programa editorial gracias al cual se editaron la revista Alas de Mariposas y 50 libros de diversos autores y autoras, entre ellos La Siempre Viva, emblemático del bicentenario del gobierno del Estado. La maestra Georgina Rosado es autora de publicaciones muy relevantes, destacadas entre estas: Mujer Maya, Siglos Tejiendo una Identidad, Amazonas, Mujeres Líderes de la Costa Yucateca, Género y Poder entre los Mayas Rebeldes de Yucatán, Violencia y Discriminación de Género entre Jóvenes de Educación Media Superior en Yucatán, Mujeres en Tierras Mayas, Nuevas Miradas, Deshaciendo Nudos y las hijas de Eva, las semillas de una revolución. También está con nosotros Carlos Chablé, promotor cultural, escritor de mucho tiempo, cronista de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Chan, Santa Cruz. Fundador en 1988 del Centro Quintanarroense de Desarrollo, Asociación Civil, CECRODE. En 2002, cofundador de la Academia de la Lengua y Cultura Maya de Quintana Roo, ambas asociaciones con sede en Felipe Carrillo Puerto. Obtuvo el Premio Estatal de Periodismo en Quintana Roo en el año 2000. Asimismo, participó en 1991 en la constitución del Consejo Maya Peninsular, 500 años de resistencia. Conferencista sobre movimiento indígena y cultura maya en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España. Fue coordinador editorial de la revista cultural Nicté Tan 2001-2004. Fue miembro de la Junta encargada de la organización de los encuentros lingüísticos y culturales del pueblo maya, realizados en México, Belice y Guatemala entre 2005 y 2008. Fue corresponsal de medios nacionales y regionales como Notimex y Diario de Yucatán, productor y conductor de programas de radio de la Casa de la Cultura de Carrillo Puerto hasta 2013. Autor del libro Shbalam Nach, 500 años después, publicado en septiembre de 2019, y hoy una publicación más, que es la de, nos comentará él un tema tan interesante de una mujer maya, líder, en ese fenómeno social, en ese movimiento social que marcó de muchas formas la historia de Quintana Roo y la seguirá marcando, la guerra de castas. Así es que, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. ¿Quién va a empezar? Empieza Georgina, ¿verdad? Hola, Chimilquín. Buenas tardes, mi estimado amigo Hernán Herrera. Gracias, Milagros, también por recibirnos. Me toca iniciar a mí, Hernán, para platicar a todos los que nos escuchan acerca de este libro, Ishbalamna, 500 años después,
Este es un libro de 95 páginas que incluye 12 textos entre artículos publicados en diferentes medios, conferencias, particularmente en la UINCRO, en el Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, y testimonios de ceremonias rituales que he presenciado, de los que he participado en el mismo lapso aquí en la región conocida como la zona maya. La intención de Xbalamná 500 años después, que publicamos exactamente en octubre del año pasado con el apoyo del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, que preside nuestro amigo Chacmesh, pues es el de procurar acercar a las nuevas generaciones de manera sencilla y breve la historia de esta ciudad, la antigua Nojca Santa Cruz Ixbalamná, hoy Felipe Carrillo Puerto, y la historia de nuestro estado de Quintana Roo. Nosotros en Carrillo nos sentimos centro y génesis del estado de Quintana Roo, y precisamente porque somos resultado de la guerra de castas. Este libro que hemos podido distribuir en escuelas de educación básica, desde los llamados rincones de lectura hasta las bibliotecas públicas, la red de bibliotecas públicas del municipio, universidades como la UPRO, la UINCRO, y también en el estado de Yucatán hicimos 10 presentaciones el año pasado aproximadamente entre Campeche y Yucatán. Y el interés especial, quiero reiterar, es que la juventud se entere de su historia. Es historia que es memoria y que nos da identidad. Muchas veces llegan visitantes nacionales o extranjeros y nos resulta difícil, les resulta difícil a los muchachos, incluso a los adultos, platicar acerca de sí mismos, de su historia, de su identidad. Entonces el libro busca fortalecer esta memoria y esa identidad. Cada uno de los textos pueden ser leídos por separado y obtener una información casi exacta si se trata de consultarlo. Pero si se trata de enterarse de manera integral de lo ocurrido entre 1517, cuando llegan los españoles a lo que hoy es Quintana Roo, hasta 2017, pues pueden leer el libro y saldrán y obtendrán una visión general y muy completa de este proceso histórico que inicia con la invasión, con la llegada de los españoles, con la colonia, sus principales levantamientos, incluido el gran levantamiento maya de 1847, conocido como Guerra de Castas, por el levantamiento de Canec, pasando por esa etapa de medio siglo de vida autónoma e independiente, que desde aquí, desde la antigua Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto, gobernaban los mayas, esto que es Quintana Roo actualmente, pasando por etapas como la devolución de la ciudad por el gobierno revolucionario de Carranza en 1915, cómo se le dan diferentes nombres a Carrillo Puerto desde su fundación hasta llegar a tener el de Felipe Carrillo Puerto a partir de 1934, aquella época en la que el territorio se dividió entre Yucatán y Campeche por una decisión centralista y presidencial. En esa época es cuando se impone el nombre de Carrillo Puerto a Santa Cruz en 1934, en agosto, y así llegamos hasta la creación del Estado o la conversión del territorio en Estado y a la fundación o constitución de lo que tanto nos enorgullece, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, a la que considero un importante semillero de ciudadanos que en el futuro van a tener los destinos de nuestra entidad. Es un parpadeo, me dicen algunos que han comentado el libro en algunos medios, un parpadeo para conocer la historia, en un breve parpadeo, y creo yo que estamos cumpliendo ese objetivo con este texto del cual me siento bastante satisfecho.
creo yo que es útil, está siendo útil y esperamos poder hacer más, porque repito, fue una recopilación que va de textos, conferencias y testimonios de 2008 al 2019. Es lo que podría compartirte, mi estimado Hernán, y al auditorio que nos está viendo y escuchando en relación al libro Ishbalabna, 500 años después. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Sí, adelante. Quisiera darle las gracias a la red de planetarios de Quintana Roo por esta hermosa oportunidad y a todas y todos quienes ahora nos están viendo, nos están escuchando. Muchas gracias. Efectivamente, es fundamental conocer los procesos históricos que conforman una sociedad, una cultura, una realidad que hoy está viva y vigente. Pero muchas veces estos libros históricos, académicos, quedan en manos de una élite, de un grupo muy pequeño de consulta, y en este caso nosotros, Carlos Chablé y quien habla, Georgina Rosado, pensamos que esta historia de la cual platicamos y contamos en busca de María Huicat debería llegar a un público mucho más amplio, interesado en estas cuestiones, en un lenguaje más ameno, más accesible. Es por eso que nació la idea de hacer una novela histórica que está basada en hechos reales. Los hechos más fundamentales que platicamos están todos bien documentados. De hecho, fue una investigación que realizamos por muchos años en archivos, en periódicos, revisando las cartas de los dignatarios durante la época de castas, entrevistando dignatarios, recuperando la tradición oral, pero que es narrada de una manera novelada. Y les puede parecer increíble, algunos pasajes son tan fantásticos que podrán pensar, no, esto es producto de la imaginación de los autores, y no. Todo está sustentado, aunque claro, como toda novela, tiene diálogos y pasajes que son productos de nuestra imaginación. Esta novela, En busca de María Huicat, quiere romper una concepción equivocada sobre lo que fue la mal llamada Guerra de Castas, que fue el levantamiento de 1847 que dio pie a la fundación de Ixbalana, y que siempre es narrado en términos masculinos. De por sí es una historia que no se conoce en los libros de textos ni en la historia formal, pero lo que sí se llega a conocer a través de las diversas libros académicos o periodísticos, es una versión donde solo están los hombres, es una versión androcéntrica. Uno se pregunta si no había mujeres entre los Macehuales o Cruzó, o qué estarían realizando ellas. Y en tal caso, nuestra imaginación podría llegar a la idea de que las mujeres estaban torteando o estaban curando a los heridos, cosa que efectivamente sucedió y que es muy importante, pero que no tuvieron una labor, un papel protagónico en la dirección de la guerra, ni en la fundación y defensa heroica de su sociedad, de su nación Cruzó. Este es un mito que venimos a romper de manera, yo creo, contundente a través de una bellísima historia de una mujer que es real y que nos es descrita a través de diversos personajes que realmente existieron, como la que fue su secretaria, Antonia, Josefa la Conversa, una mujer que fue raptada por los Cruzot, pero que terminó incorporándose a la sociedad, casándose con un dirigente, Bernardino Ken, y adoptando el ideario y la defensa también de los mayas, como es la voz de Crescencio Pot o la voz de Bernardino Ken, que fue su pareja por muchos años, y de esa manera nos van acercando a un personaje que les aseguro les va a atrapar porque es maravilloso. Es una mujer, no les voy a contar la novela para que, pues, la novela histórica, para que se interesen en conocerla, en tenerla,
pero les daré algunos adelantos. Es una mujer que en un momento crítico de la historia de los mayas, Khrushchev permitió que se mantuviera la unidad y la organización, porque los yucatecos, el gobierno de Yucatán, constantemente estaba queriendo dividir a los dirigentes mayas, ofreciéndoles unas cosas a unos y a otros no, para hacerlos pelear entre sí. Y cuando estos conflictos llevaron a Dionisio Zapata a querer desconocer la religiosidad Khrushchev y a quererse autonombrar gobernador de los mayas, un grupo de fieros y leales Khrushchev, como fueron Bonifacio Novello, Crescencio Pot y Bernardino Ken, fueron hasta Muyil, donde gobernaba María Huicap, a pedirle ayuda. Y María Huicap, que era una sacerdotisa y se convirtió en santa patrona de los Khrushchev, era muy poderosa porque ella comerciaba con los ingleses, con los hondureños, y por lo tanto tenían la oportunidad de conseguir armas, tenía un poder comercial y militar, además de que tenía un poder espiritual, una autoridad moral y religiosa. Y ella logra vencer a Dionisio y restablecer el orden dentro de los Khrushchev. Por supuesto que el gobierno yucateco identificó el peligro que representaba para ese poder una mujer como María Huicap, y en los periódicos de la época que fuimos consultados hay toda una serie de informes sobre la necesidad de invadirla y destruir su poder. Y es así como es invadido Tulum, y ahí empieza nuestra historia, porque no se conoce qué es lo que realmente pasó con María Huicap y con todos estos personajes que he mencionado. Y en esta novela vamos a ir narrando en la voz de ellos mismos qué es lo que sucedió después de esta invasión del coronel Traconis a Tulum, y donde es raptado el hijo de María Huicap. María Huicap no es la única mujer que tuvo un papel predominante. Antes estuvo Hilaria Nahuatl, que fue fundadora de Chan Santa Cruz, pero viene siendo la figura más relevante en este proceso. Y una de las cosas que también quisiera señalar, no quisiera abarcar mucho la palabra para dar pie a las preguntas, si hay, me encantaría que las contestáramos, es que en esta novela se combinan los hechos macrohistóricos que dieron pie a la guerra, pues el crecimiento de las haciendas y la invasión de la tierra de los mayas, los intereses políticos, económicos, pero también en la vida real existen las pasiones individuales, las envidias, los rencores, el amor pasional, el erotismo, porque los mayas no estaban ajenos a estos sentimientos, finalmente eran mujeres y hombres de carne y hueso. Entonces, en esta historia novelada, porque no es solamente una novela, es una historia novelada basada en hechos reales, mezclados por supuesto con la fantasía de sus creadores, Carlos Chablé y quien habla, vamos a encontrar también estos sentimientos, estas pasiones personales e individuales que llevan a las personas a actuar de determinada manera. En esta novela fue fundamental que le hiciéramos en conjunto, porque algunos me preguntan qué se siente escribir en cuatro manos, en pues dos cabezas, una novela. Fue fundamental porque quisimos reflejar muchas novelas sobre la guerra de castas, la mal llamada guerra de castas, se hace desde una perspectiva desde fuera, etnocéntrica, por gente extranjera, yucatecos, mexicanos. Pero conocer la cultura de estar dentro, la cosmovisión y expresarla en cómo hablarían ellos, cómo pensaban, cuáles eran sus preocupaciones, pues esto hubiera sido imposible sin que Carlos Chablé, el cronista de Carrillo Puerto, quien es maya y conoce esta cosmovisión, no hubiera impreso este conocimiento en la voz de los mayas. Pero también es producto de pues, mis años de investigadora que me llevó a sistematizar determinadas informaciones. Este libro, ya para terminar y darle la palabra a mi compañero, es bilingüe, está hecho en
en maya, en español y maya, gracias a la participación de Ernesto Chablé Berlín, que hizo la traducción en maya, y también tiene una hermosa portada y contraportada, gracias a la participación artística de Joaquín Chablé Berlín, que nos hizo una portada maravillosa. Contó con el apoyo del Consejo de Promoción Turística, a la cual le agradecemos muchísimo que nos haya apoyado para esta impresión, que fue hecha por El Nido de Fénix, con una presentación de Horacio Saavedra, un editor, literato, pues con mucho prestigio y mucha calidad, que nos hizo el trabajo de edición y de la presentación. Así que se los recomendamos mucho. Ahora, pues le doy la palabra al coautor Carlos Chablé para que nos profundice sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Georgina. Gracias por el espacio, Hernán. El libro, esta nueva historia novelada en busca de María Huicap, como el anterior, Xbalamná, 500 años después, ya señaló Georgina, fueron ilustrados por Antonio Julquín Chablet. Él es estudiante de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Este trabajo de ilustrar y de traducir a la lengua maya la novela En busca de María Huicap, pues es un trabajo al que le damos mucho valor, porque tenemos la convicción de que hay que dar su lugar, sus espacios a los nuevos creadores. En este caso, el trabajo de traducción, que requiere de mucho conocimiento, que requiere de mucha capacidad para poder llevar del español al maya de manera fidedigna lo que queremos decir, pues es muy importante, y agradecemos mucho a Ernesto Aquín haberlo hecho, y las ilustraciones pues reflejan la creatividad e imaginación de ese autor, en este caso Antonio Julquín, para darle a cada uno de los libros, al primero y al segundo, las ilustraciones pertinentes que ayuden a comprender lo que los autores queremos decir en ambos textos. En Carrillo Puerto, repito, algunos ejemplares pueden obtenerse a través de su servidor, y En busca de María Huicap pues ya está en línea. Los que quieran pueden conseguirlo, adquirirlo en línea, y a través también de manera directa con los autores aquí en Carrillo Puerto. Nos gustaría, Hernán, o tú o Milagros, si quieren hacernos alguna pregunta, algún comentario en relación a estas obras que estamos presentando con mucho gusto. Claro que sí, maestro Georgina y Carlos. Nos preguntan acá en redes, ¿cómo se explica que una mujer como María Huicap tome el liderazgo y pueda unificar el movimiento? No tiene prendido su micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, hay que romper el mito de que las mujeres mayas ancestralmente no han tenido un papel protagónico en la historia. Desde la época prehispánica hubo gobernantes en Tikal, en Palenque, aquí mismo en Tulum y en muchos lugares. Quiero señalar esto en principio. La misoginia, el machismo que fue implantado por los invasores, de alguna manera hizo que las mujeres fueran relegadas del poder. Pero en esta zona, precisamente en la zona caribeña del Quintana Roo, que nunca fue colonizada por completo, cada vez que ponían una encomienda o intentaban establecer una hacienda, entre los piratas y los mayas rebeldes duraba muy poco, entonces era una zona considerada inhóspita de alguna manera. Nunca fue colonizada totalmente. Bueno, precisamente esta zona ancestralmente estaba dedicada a la diosa Ixchel. Se hacían peregrinaciones que salían desde Xel-Há, desde Xcaret, en canoas hasta Cozumel. Isla Mujeres, se le dice Isla Mujeres por todas las figurillas que se encontraron de la diosa Ixchel, y precisamente en Ocumal
en Cozumel había un oráculo donde las mujeres hablaban a nombre de esta deidad. O sea, hay un antecedente de un poder femenino. En el caso concreto de María Huicap, bueno, desde que se fundó Ixbalana, estuvo Hilaria Nahuatl. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque se ha negado este papel en la fundación de una mujer que era transmisora también de la Santísima, de la Cruz, ¿sí? Porque el sacerdocio, desde que se estableció la Sociedad de los Cruzó, era por parejas. Eran santos patrones y santas patronas. El sacerdocio, que era la máxima autoridad de los Cruzó, eran los que transmitían lo que la Santísima, primero la cruz, que fue raptada por los yucatecos, y después las 3 cruces, que eran sus hijas, y transmitían los santos patrones, hombres y mujeres, los deseos, las ordenanzas. Y en ese sentido, las mujeres desde el principio tuvieron un papel importante. De hecho, Hilaria Nahuatl también era considerada reina, y así se le describe. En el caso de María Huicap, heredó su poder de parte de su padre, que era gobernador de Mochil. Entonces, su linaje no fue por matrimonio, fue por línea paterna. Sus hermanos mueren en los combates y ella es la heredera, se heredaba el gobierno, y tenía un gran poder porque precisamente en Mochil está la laguna a través de las cuales se comerciaba con las Honduras, con lo que hoy es Belice, incluso directamente con Inglaterra. Entonces María negociaba, comerciaba el palo de tinte y el ámbar negro, que era muy solicitado en muchos lugares del mundo y que era abundante en Tulum, y a cambio le daban, además de artículos diversos, pero principalmente armas y pólvoras. Entonces María tenía un poder comercial y un poder militar, y además un poder religioso, porque precisamente en esos lugares en Tulum, como es en Cozumel, habían estas famosas cruces verdes que encontraron recién llegados los españoles, que se sincretiza con la cruz cristiana, y que no es más que el dios maíz, Ixim, que va a ser ella la interlocutora de esta santísima, de esta deidad que es en realidad sincrética, y que va a tener también este poder religioso. Entonces imagínate, tiene un poder religioso, místico, tiene un poder comercial y tiene un poder militar, porque ella es la que compra las armas directamente, y existen cartas donde ella está comerciando con Honduras. No sé, es todo. Disculpa si me alargué mucho. No, está muy bien, Georgina. Nos preguntan también, bueno, primero ahí van los saludos, dice saludos a los autores de parte de don Jorge González Durán. Un saludo, don Jorge. También nos mandan saludos desde Barcelona, España, Alejandra Beatriz Pérez. Un saludo a los profesionales asistentes de esta charla. Maricris Martín nos dice, esta novela es una aportación invaluable y que cubre una deuda histórica para con las mujeres en la historia de Yucatán y en particular en la Guerra Social Maya. Felicidades a los autores. Hubo participación de personas de origen distinto al maya en la Guerra Social del lado de los rebeldes, nos pregunta. Claro que sí. No olvidemos que nutrieron las fuerzas rebeldes negros, asiáticos, que huían de la esclavitud de Belice. Se sumaron y conforman, desde nuestro punto de vista, esa nueva identidad macehual de todos aquellos que querían luchar por la libertad. Muy bien, también nos dice Alexis Argáez, dice, muero por tener el libro. Tenemos otras preguntas. ¿Cuánto tiempo les llevó la investigación para poder realizar el libro? Pues mira que la investigación la inicia la maestra Georgina hace más de 10 años, y hace 2 años que tuve el gusto y el placer y mucho amor para completar esta obra con ella y hacer con ella o tomar la decisión
de que el mejor vehículo para que se conozca esta parte de la historia poco conocida y destacar el papel de la mujer maya era a través de una historia novelada. Y respecto a eso nos preguntan, ¿qué fue lo más difícil al conjuntar la ficción con la historia? Bueno, en realidad, para mí un gran reto, y por eso fue fundamental que Carlos Chablé, como cronista y como gran conocedor de la cosmovisión maya, estuviera presente, es que mezclar los hechos reales, los hechos históricos, los datos concretos con la fantasía no nos llevara a contar absurdos, ¿sí? No nos contara en un momento dado a hacer inverosímil la historia. Que la parte creativa, la parte que realmente es pues la imaginación de los autores, estuviera apegada a lo que es realmente la cultura maya, no sea un disparate, porque alguien diría, si es literatura, tú puedes inventar cualquier cosa, que llegó una nave espacial y les dio armas, o que una nani francesa les inventó la cruz para unirlos, cualquier cosa, porque es novela. Nosotros quisimos que aún estos huecos históricos que no teníamos la información, porque nosotros no sabemos qué hablaron Josefa y Bernardino cuando se conocieron, por ejemplo, o los personajes concretamente, estuvieron apegadas a una cosmovisión, estuvieron apegados a lo que realmente sí pudo suceder, y no solamente sea un capricho. Y eso me llevó, a pesar de que tuve muchos años investigando y tenía muchísima información, eso a mí me impedía terminar la novela hasta que llegó Carlos, y hablamos y platicamos muchísimas horas, y pudimos de alguna manera en conjunto poder plasmar la realidad con la fantasía, pero una fantasía que estuviera acorde y no fuera irreverente de alguna manera, porque este libro, y lo voy a decir con todas sus letras, lo puede leer un dignatario maya de hoy, y estamos seguros los dos que no estamos lastimando la dignidad de nadie, que hasta donde fue posible, a pesar de que en algunos casos, algunos temas son producto de nuestra creación, lo manejamos de la manera más respetuosa que pudimos, de las creencias, de las concepciones y de la cosmovisión de los Krusov que viven hoy, no solo los de ayer, sino los que actualmente están en las diferentes iglesias. Muchas gracias, Georgina, por toda esta visión que nos comentas y toda esta experiencia que tuviste a lo largo del proceso de investigación y realización. Nos dice Macarena Huicochea, felicidades, maravilloso trabajo. Tenemos también otras preguntas que nos siguen llegando. Bueno, que ya ahorita lo comentó Carlos, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿De qué editoriales? Si nos los pueden, por favor, recordar para los que se están sumando ahorita a la transmisión, por favor. Los que tengan oportunidad aquí con nosotros, Felipe Carrillo Puerto, de manera personal, a partir de enero en las casas, en la cadena de la Casa del Libro en la Ciudad de México y en el Estado de México, está en línea. Ya hay 3 maneras de obtenerlo en línea, y en Campeche con el maestro Daniel Maipat. Vamos a dejarles los teléfonos aquí en el chat, y también en Mérida puede obtenerse comunicándose con la maestra Georgina. Esto de la pandemia ha evitado una presentación como quisiéramos, y ha impedido que, como el otro libro, pudiéramos hacerlo llegar de manera directa, pero hasta ahorita son los canales de venta que tenemos. Muchas gracias, maestro. Y nos preguntan, además de mujeres rebeldes, ¿también había capitanes y generales mujeres mayas? No, las mujeres, mira, generalmente se ha hablado a la sociedad Krusov como una sociedad teocrática militar. ¿Qué significa eso? Que había un orden militar y un orden religioso.
pero por encima, el máximo poder era religioso, eran los santos patrones. Y también había gobernadores y, como ya vimos, gobernadoras. Entonces, las mujeres sí dirigían la guerra. Ellas decían, bueno, María Huicap les ordenó invadir Catunilquín, ordenó invadir Chemash, a Bernardino Kem, les ordenó a Juan Pomol de Muyil invadir haciendas azucareras. O sea, ella daba órdenes militares. A ella se les daba las partes de guerra. Ella dirigía la guerra. Las mujeres no se distinguían en este momento, aunque durante la etapa de defensa de la conquista de Yucatán, sí hay registros de mujeres que participaron en la guerra directamente cuerpo a cuerpo, pero en este caso no. Las mujeres, su poder era religioso, era político y era militar en virtud de que ellas daban las órdenes. Ellas transmitían las órdenes de la Santísima. Y ellas daban órdenes muy concretas, de hecho se les da parte del botín, o sea, a María había que darle, cada vez que había una incursión militar, una parte del botín era para María Huicap, ¿sí? Incluso impartía castigos, y en ese sentido se puede hablar de una participación militar, pero no su participación cuerpo a cuerpo en la guerra, eso era fundamentalmente los hombres los que estaban ahí. Muchas gracias, maestra. Y nos preguntan, a ver, tenemos más preguntas por acá. Bueno, esto tiene más que verse, pero ¿por qué los centros ceremoniales están vigilados por capitanes y generales mayas? Dice, ¿cuántos centros ceremoniales hay en Quintana Roo? Bueno, en nuestro estado existe el centro de Tixcacal Guardia, muy conocido por el trabajo de Alfonso Villarroja, Los Elegidos de Dios, una investigación etnográfica. Tixcacal Guardia, Chumpón, Tulum, Chancá, Veracruz, y el santuario de aquí de Felipe Carrillo Puerto, y todos ellos están conectados, vinculados, enlazados en su tradición y costumbre y religión con el centro ceremonial maya de Xoquem en el estado de Yucatán. Y esta estructura de la que nos están hablando o preguntando, militar, pues es herencia de la organización que se dieron durante la guerra de Casta, ¿no? Desde ahí viene esta organización tradicional maya. Muy bien, nos preguntan desde Chetumal, ¿pudiera asemejarse María Huicap a Francisco May? Son épocas distintas. Ambos personajes jugaron papel importante. Como ya mencionó la maestra Georgina, María Huicap jugó un papel súper importante cuando resuelve la crisis que existía entre el liderazgo maya masculino, cuando algunos querían negociar con el gobierno de Yucatán y otros preferían mantener su autonomía y libertad con la cual resistieron por medio siglo. Y fue María Huicap la que resuelve esta contradicción, restableciendo el orden y pudo mantener la resistencia a pesar de esa devastación de Tulum en 1861. Hasta 1905 entró el ejército mexicano aquí a esta ciudad, la antigua Santa Cruz. Ok, muchas gracias. ¿Y qué nos pudieran decir? ¿Qué le deja María Huicap a las mujeres hoy en día en la lucha feminista? Qué hermosa pregunta. No sé, realmente es muy importante hoy en día que han aumentado los feminicidios, que existen diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, pero muchas de estas violencias que estamos viviendo están vinculadas a lo que se le llama la violencia simbólica, a las representaciones. Si las mujeres a través de la historia somos nulificadas, a través de la música somos convertidas en objetos sexuales, a través de los medios de comunicación, entonces, esta imagen demeritada, desvalorizada de las mujeres que se nos transmite en la educación formal y en los medios de comunicación, por supuesto, no en todos, aquí tenemos un ejemplo diferente,
va a sostener, porque son violencias que se articulan, son un sistema, como una cadena de violencias. En la medida en que las mujeres de hoy reconozcan a una mujer que es poderosa, que defiende a su pueblo, que tiene una relación de género de equilibrio, porque compartía los maridos se volvían santos patrones por matrimonio, no ella ya era gobernadora. Entonces, pero comparte el poder con sus maridos, decían los periódicos de la época, tristes maridos, porque la sociedad yucateca blanca no podía entender por qué había hombres que tuvieran una relación de igualdad con una mujer. Cuando vemos estos ejemplos positivos, porque es importante tener los ejemplos de cuando hemos sido víctimas, cuando se nos violan los derechos, pero también es importante tener ejemplos de mujeres poderosas, mujeres que logran defender sus intereses como mujeres, pero también como nación, en este caso la nación de los Krusov, nos transmiten todas las capacidades y potencialidades que tenemos las mujeres y que se han perdido, porque don Moisés Chi, que en paz descanse, decía, antes las mujeres eran jefas, ya no, ¿sí? Quiere decir que es un poder que en vez de fortalecerse se perdió, precisamente con la militarización y el debilitamiento de las santas patronas. Entonces, recuperar este poder, esta visibilidad, este poder protagónico en el espacio político, es también un objetivo fundamental para las mujeres. Eso es lo que nos deja María Wicap. Somos capaces, somos poderosas, podemos transformar la sociedad y tenemos que defender, primero que nada, nuestros derechos como mujeres. Muchas gracias, Georgina. Fue bastante inspirador todo lo que nos has comentado y también Carlos. Tenemos por ahí algunos otros saludos que nos envían a través de las redes sociales. Y bueno, a ver, vamos a ver si tenemos otras preguntas por ahí para hacer. Nos preguntan sobre el sincretismo de la cosmogonía maya y el cristianismo aún persistente. ¿Existe esto en el libro? ¿Se maneja? Sí, se refleja lo que llaman algunos sincretismos, ¿no? Yo menciono de manera personal que lo que sucedió en este caso fue el surgimiento de una nueva religión. Sí se combina la cosmogonía maya antigua con el catolicismo impuesto por los españoles, pero es retomado de manera diferente, con otro sentido por los abuelos y las abuelas mayas en ese proceso, en ese lapso, y que surge de hecho una nueva religión. No se ve la cruz como, por ejemplo, no se ve la cruz como el lugar donde martirizaron y torturaron a Cristo, sino se le da otra interpretación. Nuestra cruz simboliza la vida, simboliza el árbol, simboliza el yaché, simboliza el maíz, vida, no muerte, ¿no? Como ocurre con la religión impuesta por los conquistadores. Y también nos preguntan, dice, en el título dice, en busca de María Wicap, reina y santa patrona de los mayas. ¿Era una reina? Mira, el concepto de reina es un concepto importado. Hay que recordar que en la época en que gobernaba María Wicap, también gobernaba la reina Victoria en Inglaterra. Entonces, los mayas tenían muchos vínculos comerciales, como señaló Carlos Chablé. De hecho, su libro de rezos se imprimió en Londres. Entonces, este concepto de reina, que no es un concepto maya original, fue adoptado. Existe en las cartas, en los documentos, la palabra reina sí existe. Se referían como santa patrona, pero también la llamaban reina. ¿Por qué le llamaban reina? Por esta analogía con otras reinas de otros espacios del mundo, porque uno piensa que los Krusov estaban aislados,
estaban en la selva, perdidos, sin conexión con el resto del mundo. Ese es otro mito que hay que romper, ¿eh? Los Khrushchev estaban más conectados con el mundo que los propios yucatecos. O sea, los Khrushchev llegaban barcos de Inglaterra y negociaban con ellos. Muchos de ellos incluso sabían hablar inglés, como hoy actualmente, que saben español, saben maya, saben inglés. Hay muchos mayas que son políglotas. Entonces, esta concepción del mundo aislado no es totalmente cierta. Y uno de estos elementos que tomaron del exterior es que, bueno, si en Inglaterra había reinas, ¿por qué los Khrushchev no iban a tener su reina? Aunque, insisto, este es un concepto importado en ese momento, como muchos otros, como el mismo de gobernador. El concepto sería de halach, ¿no? Y se le llegó a llamar reina, aunque insisto, esto fue por sus vínculos con Inglaterra y otras partes del mundo. Juntos saldremos adelante.